esa parte del tamaño de ver el parénquima es ver otras zonas del riñón. Por ejemplo, es importante ver la pelvis renal, ¿no? Antes de continuar y cambiar esta imagen, la ecografía renal la podemos hacer ya sea en el paciente de cúbito ventral y yo le realizo en la parte donde yo sé que está localizado a nivel de T12 a L3, o también en decúbito ventral y le realizo a los costados. Realmente la mejor forma de valorar la parte renal sería en decúbito ventral y yo le realizo ahí en la parte posterior del riñón porque me deja ver mejor, ¿no? Me pide inspirar y demás y de esa manera se alarga mucho mejor el tiempo. Vamos a ver algo que también la ecografía renal tiene diferentes usos, no solamente sirve para valorar el tamaño, no sirve para ver si el parénquima es homogéneo. Por ejemplo, en esta foto podemos ver quistes renales, diferentes globos, no tiene una homogeneidad, ¿no? Nuestro riñón, entonces estamos viendo varios hemoglobitos que son los quistes que salen a brotar en estos pacientes que tienen poliquistosis autosómica dominante. Luego, por ejemplo, en este caso nos sirve para ver procedimientos. Por ejemplo, nosotros utilizamos la ecografía para poder poner un catéter que se llama nefrostoma para que el paciente pueda orinar por la espalda. También nosotros como nefrólogos realizamos la biopsia renal. También nos sirve para valorar una biopsia renal. También sirve para la vasculatura renal, para ver cuánto flujo sanguíneo llega a este riñón, para ver, por ejemplo, los índices de resistencia, etcétera, para valorar cuánto de flujo sanguíneo llega a esta riñón. Por ejemplo, es importante el flujo sanguíneo en pacientes trasplantados. En los trasplantados no tenían un flujo sanguíneo a nivel del riñón y cuando se le trasplanta es importante a las 12 horas realizar esta ecografía para valorar cuánto de flujo, cuánto de resistencia tienen mis arterias arcuatas, mi arteria renal principal, etcétera. Entonces, tiene bastante utilidad la ecografía renal, es el pan de cada día de nosotros en el programa. Ya. Sigue. La tomografía renal. ¿La tomografía renal tiene muchos usos? No, solamente nos va a servir para ciertas cosas. Por ejemplo, para tomar medidas de parénquima renal, imposible que yo tome la tomografía renal. Lo que me va a servir más que todo la tomografía renal, uno, es para ver cálculos, para ver calcificaciones y tumores. Entonces, por ejemplo, podemos ver en esta imagen, ¿no es cierto?, que es una también llamada uroten o urotomografía o tomografía simple. Usualmente para ver los cálculos no necesito utilizar contraste. Patognomónicamente para litiasis renal siempre pido una uroten o una tomografía renal sin contraste. De esa manera puedo ver mi cálculo a nivel de este, ¿no? Como van a hacer ustedes ya radiología, van a ver que también hay unidades de medida para las tomografías que se llaman las famosas unidades Hansfield. Entonces, mediante las unidades Hansfield, cuando yo estoy viendo mi tomografía, yo coloco ahí mi cursor y yo veo cuánto de densidad tiene. Usualmente los cálculos tienen una densidad ósea igual que mi hueso, entonces va a tener una densidad mayor a 500 unidades Hansfield. ¿Y qué es lo bueno de la tomografía? El uroten, como tiene cortes finos, bien delgados, ¿no? Entonces voy a poder ver la longitud de mi cálculo, dónde está ubicado, si está provocando una dilatación en mi riñón, cuántos son cálculos múltiples, un único cálculo quizás grande, tengo que ver. En cambio, por la ecografía, al ser operador dependiente, solamente voy a llegar a ver los cálculos más grandes, porque esa se valora por cristales de cuarzo. En cambio, en la tomografía, al ser cortes finos, voy a poder mirar más cálculos. Si tengo 2, 3 múltiples y si hay microlitiasis, lo cual no puedo ver con la ecografía renal. ¿Para qué también nos ayuda la tomografía? Para poder valorar los tumores. Es importante, por ejemplo, tumores de células claras que aparecen en el polo inferior del riñón, también voy a poder ver eso. Bueno, si hay infecciones, sí se puede ver, por ejemplo, cuando hay un absceso, también se puede ver un absceso, se va a ver el riñón y también una parte blanquecina. Básicamente es para eso la tomografía. Mucha utilidad, no, básicamente tiene sus limitaciones en la parte renal. Y tomografía renal, más que todo eso nada más, ¿no? Eso nada más. Vamos con función renal, que es la parte más larga que vamos a tocar. Han traído sus calculadoras. Siguiendo con la secuencia, vamos a hacer lo que es función renal. Solamente para recordar, y desde hasta la quinta, sexta, séptima vez creo que les estoy hablando, solamente para recordar. Es importante en la función renal valorar mis porciones, ¿no es cierto? Mis porciones de riñón. Entonces ya sabíamos que tiene una arteriola aferente, que va a ser su penacho glomerular, mi cápsula de Bowman, mi arteriola aferente, y mi cápsula de Bowman al siguiente va a ser mi túbulo contorneado proximal. Mi túbulo contorneado proximal que me reabsorbe el 100% de aminoácidos,
o sea, proteínas, glucosa, que va a reabsorber un 75-80% de bicarbonato y otros iones en menor concentración. Grasa descendente, que ya sabemos está ahí escrito, que es impermeable al agua, o permeable al agua, mi porción ascendente, que tiene mi famosa bomba sodio, potasio, 2 cloros, y también mi túbulo contornado distal, que va también a actuar mi bomba sodio y potasio, y también reabsorbe un 10 a un 15% de iones que tengo a nivel de mi túbulo. Y mi túbulo colector, que hay una hormona bien importante, que es la vasopresina o antipirética, que lo habíamos comentado en la anterior clase. Entonces, sabiendo esto, es importante, porque si sabemos, a nivel del túbulo proximal va a ocurrir la mayor cantidad de reabsorción. Entonces es en ahí donde va a ocurrir la absorción de la urea, ¿verdad? Y vamos a ver ahora adelante. A ver, ponle la siguiente. De lo que les comentaba, el flujo sanguíneo, el corazón al momento de bombear, el flujo sanguíneo que llega a nivel del riñón va a ser el 1.5% aproximadamente del flujo sanguíneo cardíaco, que representa el 25% del gasto cardíaco, ¿no? Que va a ser más o menos 1.25 mililitros que llega a lo que es el riñón. El riñón es un órgano bien vascularizado, ahí es la importancia, por eso ocurre movimiento constante de toxinas, un intercambio constante de las toxinas. Sigue, ya. Y la depuración renal, que ya lo habíamos descrito la anterior vez, que son tres funciones importantes, lo que es la filtración, que va a ocurrir a nivel de lo que es el glomérulo, lo que es la reabsorción, que va a ocurrir en todas las porciones del túbulo y las asas ascendentes y descendentes, y la secreción tubular, que también ocurre a nivel de la porción tubular. Ahora, es importante hablar de lo que es el aclaramiento renal. ¿Qué es el aclaramiento renal? Básicamente el aclaramiento renal es la tasa de excreción de cualquier soluto. Para que se pueda eliminar un soluto, nosotros sabemos básicamente este tema es la depuración de toxinas. ¿Cuánto mi riñón va a eliminar mis toxinas? ¿Qué toxinas? Especialmente los dos azoados más importantes, mi creatinina y mi urea. Entonces, para el aclaramiento renal es importante saber esta fórmula. La depuración plasmática renal va a ser igual al volumen de orina que yo voy a formar por minuto por la concentración de la sustancia en orina entre la concentración de la sustancia en sangre. Es importante. Cuando mi función renal funciona perfectamente, yo elimino mis toxinas, por ende mi concentración de mis toxinas tiene que ser baja en sangre. Mi mayor concentración de toxinas a nivel de orina. Eso se llama el aclaramiento de orina, o la eliminación de toxinas, la depuración de toxinas. Siguiente, Javi. Existen, bueno, esa me gustó ponerles porque esta es una de la guía CEM del 2010, que nos dice que la depuración o la eliminación va a existir de diferentes sustancias. Pueden ser sustancias, para valorar la función renal hay sustancias ya sean endógenas o exógenas para valorar la función renal. Entonces, ¿qué se basa? Estas fórmulas y diferentes fórmulas que vamos a ver ahora, la CKE, MDR, etc., se basa en la eliminación de estas sustancias. Hay sustancias exógenas, como lo que vamos a ver, la inulina y el iotamalato, que se utilizan justamente para este tipo de ecuaciones, para hacer estudios grandes como lo que es el MDR o el CKEPI. Entonces, se basa en cuanto en la eliminación o la depuración de toxinas. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Que hay toxinas exógenas como la inulina, que va a ser el mejor marcador ideal, porque este no se reabsorbe ni se secreta, otros isótopos como el iotamalato, el DPTA también, pero el que más se utiliza es el iotamalato. Entonces hay sustancias que se pueden utilizar para diferentes estudios, especialmente la inulina y el iotamalato. ¿Y qué es lo que buscan estas sustancias? Que no tienen que ser reabsorbidas ni secretadas. De esa manera se va a cuantificar lo que es la función renal. Sí, Javi. Lo que les comentaba, hay diferentes sustancias. Por ejemplo, no se empezó con la inulina. En el primer momento querían utilizar la función renal con las proteínas, hacer diferentes estudios. Pero ¿qué pasa con las proteínas? Ya sabemos, se reabsorben a nivel del túbulo proximal. Entonces, ¿qué es lo malo? La sustancia no es filtrada, solamente se reabsorbe en el túbulo proximal. Por lo tanto, no sirve para valorar en ecuaciones esa. Vamos con la urea. La urea se filtra y también se reabsorbe por difusión lenta a nivel del túbulo proximal. Tampoco es un buen marcador para valorar la función renal. Luego, la glucosa es igual que las proteínas, se filtra, pero se reabsorbe por completo a nivel del túbulo proximal. Tampoco es una buena molécula. El potasio, lo mismo pasa. El potasio no solamente se reabsorbe a nivel del túbulo proximal, sino también en el túbulo distal y a cierta concentración en el túbulo colector. Entonces ahí nace la inulina. La inulina viene a ser una sustancia exógena y es el mejor marcador. Si les va a preguntar, ¿cuál es el mejor marcador para valorar la función renal? La inulina.
es un marcador exógeno, nosotros no lo producimos. Entonces, ese al ser un marcador exógeno se ha visto que se filtra, no se reabsorbe ni se secreta. Entonces, eso es un buen marcador para valorar la función del riñón. Siguiente. Por ejemplo, acá lo que les comentaba, se ha visto, esta es una guía también, ¿no? Se ve, por ejemplo, la glucosa, esta se reabsorbe, no es un buen marcador. Por ejemplo, lo que es el sodio, el potasio, no es un buen marcador. Entonces, y la inulina, en cambio, viene a ser constante. No se reabsorbe ni se secreta ni se filtra, entonces eso es un marcador idóneo para valorar la función renal. De ahí, con la inulina salen diferentes las ecuaciones. Por ejemplo, si vemos cómo se ha dado el CKM y el MDR4 y se visitense en el 2000, por ejemplo, ahí comenta cómo es hecho el estudio con la inulina. Ha sido un marcador que le han logrado poner a nivel de sangre de los pacientes y de esa manera ha valorado la función renal en estos pacientes. Siguiente, Javi. Entonces, la inulina es considerado el estándar de oro para valorar la función del riñón y, bueno, tiene un buen clearance, no se reabsorbe, no se secreta, ni se filtra. Siguiente, Javi. Ahora, ¿qué es el filtrado glomerular? Ya lo habíamos visto. El filtrado glomerular viene a ser el intercambio de sustancias a nivel de lo que es el lóbulo renal. Ahora, algo que es importante, las características de una buena sustancia, ya les había comentado, no se tiene que secretar, no se tiene que almacenar a nivel del cuerpo y tiene que ser una sustancia que no cause daño en el paciente en el momento del estudio. Ahora, para valorar la función renal del filtrado glomerular es importante saber mi tasa de filtrado glomerular normal. Habíamos comentado anteriormente, el filtrado glomerular normal tiene que ser de 90 a 120 mililitros. Va a variar siempre en varones y en mujeres. Y lo vamos a ver ahora, porque va variando. Y como les comentaba, se utilizan diferentes sustancias. Pero nosotros, en nuestro medio, por ser tan caro, para valorar nuestra función renal en el día a día, tomamos marcadores en el cuerpo. Dentro de esos marcadores son sustancias que solamente lo elimina el riñón. Y son dos sustancias muy importantes. Uno va a ser mi creatinina y el otro va a ser mi urea. Ahora lo vamos a comentar por qué. Siguiente, la creatinina. Vamos con la creatinina. La creatinina viene a ser un metabolito. Este metabolito se produce por diferentes aminoácidos que son esenciales, como la arginina, la metionina. Entonces estos aminoácidos se van a degradar o se van a descomponer a nivel hepático y de esa manera a nivel hepático se convierte en creatinina. ¿En dónde lo vamos a tener en mayor concentración? Lo tenemos en varios órganos, pero en un 90% lo tenemos más en la masa muscular. Eso nos va a producir energía y diferentes cosas. Pero una vez en el desgaste físico, mi creatina muscular lo va a tener que eliminar el riñón y se va a convertir en creatinina. Ahí viene a ser solamente eliminada a nivel renal. Esta no la va a eliminar a nivel en heces, ni en otro, ni en sudor, nada, ni por vía respiratoria. Entonces solamente lo elimina el riñón. De ahí viene a ser un marcador endógeno, adecuado para valorar la función renal. ¿Es patognomónico para valorar la función renal? No, porque vamos a ver acá, hay bastantes deficiencias de la creatinina para valorar la función renal, pero es lo que hay en nuestro medio. Entonces tenemos lamentablemente ya sea con la creatinina o con la urea que valora la función renal. Siguiente. Entonces la creatinina se puede reabsorber a nivel del túbulo proximal. Si es en una muy baja concentración, la mayoría tiene que ser eliminada. Ahora, ¿cuánto es el valor de la creatinina en sangre? ¿Cuánto es el valor? Ya, sí, va variando. Por ejemplo, en pacientes varones va variando hasta 1.3, desde 0.9 a 1.3, y en pacientes mujeres de 0.8 a 1.2. Otro dice 1.1. Siguiente, Javi. Entonces, algo que es importante de la creatinina es este cuadrito. A menor función de mi riñón, por ejemplo, mi tasa de filtrado, le hemos dicho que es de 100 a 120, de 90 a 120, pero a medida que va bajando mi función renal, que se me incrementa mi valor de la creatinina. Entonces, es inversamente proporcional a la función renal. A mayor valor de creatinina, menos función renal. Entonces, esa es una curva hiperbólica. De esa manera nos indica que hay menor función del riñón. Siguiente. Ahora, ¿la creatinina es un marcador idóneo? No, nunca, ni la única. ¿Por qué? Porque es muy dependiente del metabolismo muscular. Y acá lo dice, por ejemplo, ¿es bueno? No. Por ejemplo, en pacientes con malnutridos no nos va a indicar una buena masa muscular, por lo tanto la creatinina va a estar subvalorada.
En pacientes amputados, que yo tengo pacientes amputados, no van a tener una extremidad, por lo tanto, no tienen buena masa muscular. En pacientes con distrofia, parálisis muscular, en pacientes pediátricos, en recién nacidos, no le puedo tomar una creatina y al niño realmente es más porcentaje de agua que masa muscular. No lo voy a tomar como un patrón. Ahora, por ejemplo, en la raza negra tienen mayor talla, entonces ellos tienen otra, por eso la ecuación varía por raza. Pero en este caso no sería un buen marcador idóneo para valorar también la función renal. Entonces, no es fidedigno para valorar, pero es lo que hay en nuestro medio. ¿Ya? Entonces, eso es importante recordar. En dónde y en dónde no hay elevación, en qué momento indicar, no es fidedigno, pero es un marcador endógeno con el cual valoramos. Siguiente, Javi. La urea. ¿Qué cosa es la urea? Siguiente, a ver, ¿de dónde viene la urea? La urea también es un metabolito que se produce a nivel del hígado, pero ¿de dónde nos viene? De la absorción de los aminoácidos. Normalmente nosotros al ingerir, nosotros absorbemos aminoácidos y esta cantidad de aminoácidos que formamos vamos a querer eliminarlos en forma de amonio y amoníaco. Entonces el que se va a encargar para poder eliminar y convertirlo en un nitrógeno ureico va a ser lo que es el ciclo de la urea. El ciclo de la urea va a ser encargada de convertir ese amoníaco en urea para luego normalmente eliminarlo por la vía renal. Si bien va a ser metabolizada a nivel hepático, el único que se encarga de eliminar la urea va a ser el nivel renal. Entonces es el único órgano, igual que la creatinina, para poder eliminar mis azuaros. Va a ser la única la función. Entonces mediante este ciclo de la urea voy a poder eliminar. De ahí viene el blood urea nitrógeno, porque está a nivel de sangre y yo tengo que saber mi valor de urea, que es decir, 20 miligramos líquidos. Entonces, entonces, la urea también es un metabólito que se va a eliminar solamente por vía renal y algo que es importante, la urea se puede reabsorber a nivel del túbulo proximal por difusión pasiva, pero siempre y cuando mi paciente esté bien hidratado. Por ejemplo, si mi paciente está mal hidratado, deshidratado, chocado, etc., la urea se va a empezar a reabsorber. De ahí viene la alteración, porque a nivel de la urea, no solamente la urea es patognomónica de función renal, por ejemplo, en trastornos hepáticos también se me suele elevar la urea. En pacientes cirróticos, en pacientes sépticos también se tiende a elevar la urea, pero va a tener una alteración a nivel renal, al menos en pacientes hipovolémicos, chocados con hipoflujo a nivel del renal. Ya, vamos, siguiente. Siguiente. Hay diferentes ecuaciones para valorar el filtrado glomerular. Vamos a ver que hay diferentes. Vamos a tocar 4 porque realmente existen entonces se han desarrollado diferentes, todas ya sea con creatinina, urea y con marcadores exógenos como el iota malato, bilirrubina, etc. Siguiente. Una de ellas, o la más antigua, es la conocida como la de Coro-Coro-Raúl, que es la más antigua que vamos a comentar. Posteriormente sale la MDR de 4 y de 6 ítems, que ya se sale en el 2000, y en el 2009 sale una fórmula novedosa, que lo publicaron, lo he puesto en las diapositivas, el primer, cuando publican esta ecuación, que fue en el 2009, la CKE. Vamos, siguiente. Entonces, existe la fórmula de Coro-Coro. ¿Cuándo fue la de Coro-Coro? En 1940 y tantos, 46 si no me equivoco. Y en esta, fue publicada en 1976, pero esta se ha realizado en los pacientes en la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de pacientes que ingresan son solamente 236 individuos y la mayoría vamos a ver que han sido pacientes varones con buena masa muscular, sin alteraciones previas, como les he comentado en la práctica. No han tenido diabetes, no han tenido hipertensión, no son pacientes amputados, etc. Entonces ahí ya está habiendo un sesgo al momento de realizar esta ecuación, pero es la primera que sale, lamentablemente con la primera y con la que valoramos la función renal, o ya sabemos el número cuánto de función renal tiene mi paciente. ¿Qué nos dice el Coro-Coro? Nos dice que 140 menos la edad, entre 72 por la creatinina, entre 88.4 y por una constante, si es una paciente mujer, la multiplico por 0.85. Justamente es importante valorar, y esos ítems que tiene el Coro-Coro son importantes porque todas las fórmulas se basan en base a eso. Por ejemplo, la edad, lo habíamos comentado. ¿Por qué es importante la edad? ¿Por qué es importante? A ver, no. ¿Por qué es importante? ¿Ah? Eso, porque el paciente adulto mayor tiene menos masa muscular. El paciente adulto mayor va perdiendo su masa muscular y ya se vuelve caquético
entonces pierde su masa muscular. Ahí es importante la edad. A mayor edad, menos función renal, porque hay un envejecimiento fisiológico del riñón. Pasando, ya los había comentado, pasando los 40 años empieza a disminuir la función renal. ¿Por qué es importante el peso? También por la masa muscular. ¿Por qué es importante el sexo? Si es mujer o si es varón. ¿Por qué es importante? El varón tiene más proteínas. Porque tiene mayor porcentaje de masa muscular comparando a la paciente mujer, que tiene mayor cantidad de grasa corporal comparando al paciente varón. Entonces eso es importante. Entonces esos ítems que tiene el CoroProv básicamente se basan todos, el MDR de 4 y de 6 ítems y el CKF. Entonces esa es una fórmula, ¿no?, antigua, y de esa manera solamente entran 236 pacientes al estudio y de esa manera se publica en 1976 siguiente. Ahora sale la fórmula del MDR. El MDR realmente sale primero con 6 ítems y después con 4 ítems, el modificado. Entonces ahí toma en cuenta bastante, y un ítem que es importante en la MDR es la etnia. ¿Por qué es importante si es raza negra o raza blanca? Les había comentado, porque la raza negra es más susceptible a tener glomerulopatías, porque la raza negra también tiene mayor porcentaje de talla y también de masa muscular. En ahí es importante el MDR, ese criterio que incrementa, pero algo que es importante, que en el MDR la cantidad de pacientes que entran a su estudio es bastante, y entran 1.628 pacientes, y ya con diferentes comorbilidades y con mayor rango de edad. Entonces sí es una buena fórmula para valorar la función renal. Entonces toma ahí, como comentaba, creatinina, edad, sexo y la raza, que es importante, que no ha tomado en cuenta la coroprolactina. Siguiente. Entonces ahí sale la 4, la de 4, 6 ítems, la modificada, pero ¿qué es lo malo la de MDR? Que ya no es una fórmula fácil de sacar manualmente, sino con la MDR y con la CKEPI, que también que vamos a ver, necesitan son ecuaciones logarítmicas, difícil de poder sacar. Entonces de ahí vienen las fórmulas ya digitales que me salen en el celular. ¿Qué más de esta? Ya entraron pacientes ancianos, pacientes hospitalizados, pacientes diabéticos en este estudio. Es una fórmula mucho más valorable, sin tanto sesgo como la de CoroProv. Siguiente. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver una diferencia. La de CoroProv fue publicada en Canadá, ¿no?, la otra en Estados Unidos. Porcentaje de pacientes mujeres que han entrado en la de CoroProv solo un 4%, en cambio mis pacientes en MDR un 40%. La cantidad de pacientes que entran en este estudio también tienen mayor rango de edad, de grupo etario mayor, y bueno, acá por ejemplo, ¿con qué sustancia le han hecho? Una con glutamato, ¿no?, y otro solamente con aclaramiento de creatinina. Siguiente. Ya, entonces, el siguiente, eso no lo vamos a comentar. Ya, algo que también es importante es algunas situaciones para estimar la función glomerular. Ya les había comentado, en pacientes amputados, en pacientes con algún tipo de alguna sección, ¿no?, de lo que es el miembro, hay pacientes desnutridos, pacientes cirróticos también que van a tener una alteración de la creatinina, donde su masa corporal también en pacientes malnutridos sea menor del 25, también es importante para valorar la función renal. Nada más creo, ¿no? En eso nada más. Siguiente. Algo que es importante es valorar la fórmula de CKEPI. La fórmula de CKEPI es una fórmula más actual, esta fue dada en el 2009 y actualmente ha sido actualizada en el 2021. Esta es una fórmula donde realmente ya ingresan 8.000 pacientes a 10.000 pacientes en el estudio, entra mayor cantidad de pacientes y con grupo rango de etario mayor, con mayor comorbilidades, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes amputados, pacientes cirróticos, entran en este estudio, tomando en cuenta las mismas variables que el MDR, pero vamos a ver algunas diferencias. Entonces, en esta ecuación ya entra mayor cantidad de pacientes, ya de etnia blanca y de etnia negra, ya la divide, y también algo que es importante, tome en cuenta también, trata de que ingresen los pacientes con filtrado menor de 60, que eso es importante para cuantificar nuestro estadiaje, más cuando hay pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5. Entonces, en acá, por ejemplo, les he puesto esta, que me parece importante, donde indican las guías actualmente y certifican que actualmente la CKEPI sigue siendo. Ha habido diferentes estudios donde comparan, por ejemplo, el CoroProv,
que era antiguo, el MDR de 4 o 6 ítems y el CKEPI. Pero actualmente el CKEPI para nosotros los nefrólogos sigue siendo la fórmula patognomónica y la más fidedigna para sacar la función renal. Es importante, por ejemplo, en pacientes que están en un estadio 4, bordeando un 5, pacientes con RC terminal, donde el borde nos indica si el paciente lo tenemos que dializar o no dializar. En este caso es importante cuantificar si lo dializo o no, y ahí donde me da la respuesta idónea mediante esa fórmula, mediante la CKEPI. Y acá compara, por ejemplo, podemos ver acá el Coro-Crop-Gaul, ya sea con cistatina o con creatinina, el MDR y el CKEPI que actualmente está. Y sigue certificando que el CKEPI es la mejor fórmula idónea. Incluso en esta publicación, por ejemplo, que les he sacado, es una publicación en pacientes de edades mayores, old, ¿no? Old age, y en ahí también nos indica que la mayoría de los pacientes la mejor fórmula para valorar su función renal, incluso en el paciente adulto mayor, sigue siendo la fórmula de CKD-EPI. El CKD-EPI es interesante porque esta no lo ha sacado ningún médico, esta fue una fórmula que lo han sacado epidemiológicamente, de bien EPI, de epidemiology, lo han sacado mediante esa. La MDR tampoco lo han sacado netamente los médicos, lo han sacado nutricionistas que querían valorar cómo era la función renal en pacientes con desnutrición y diferentes comorbilidades. De ahí viene la malnutrición y algo así su sigla de MDR. Entonces son fórmulas que lo han sacado otras personas, pero que se valora y actualmente está incluso actualizada, incluso la van a ver en el celular, sale la del 2009 y la del 2021, la del 2021 es la más actualizada y la han sacado esa, ¿no? Entonces la CKEPI es una fórmula con mayor cantidad de pacientes que ingresan al estudio, es mucho más específica, con un sesgo menor y cantidad de pacientes con diferentes comorbilidades que entran a este estudio, tomando en cuenta siempre los cuatro patrones, la edad, el sexo, mi creatinina y mi raza, que es importante. Siguiente. Ahí también, por ejemplo, podemos ver mayor cantidad con CKEPI que entran con menor tasa de función renal. En cambio, con la otra fórmula, con Coro-Crop, menos pacientes. Con MDR casi similar, pero siempre va a seguir siendo mayor cantidad de pacientes que se diagnostican con RC con la fórmula de CKEPI. Siguiente. Entonces, también hay otras fórmulas, por ejemplo, acá les he puesto solamente para comentarles, hay fórmulas, por ejemplo, en pediatría nosotros no tomamos mucho en cuenta lo que es la creatinina del paciente, porque la creatinina del niño es realmente un niño que tiene más porcentaje de agua, que a medida que va creciendo va a tomar una masa muscular. Ahí hay una fórmula, por ejemplo, la fórmula de Schwartz, la de Schwartz modificada, que toma en cuenta la talla del paciente por otras constantes, pero en pediátricos sí no utilizamos ese tipo de fórmulas. ¿Ya? Siguiente. Ya, vamos a tomar un ejemplo, a ver, siguiente. Ya, por ejemplo, un ejemplo, acá les digo, vamos a tomarlo en cuenta con lo que es la fórmula de Coro-Crop, porque si lo hacemos con el celular, todos van a poder con CKEPI. Entonces, vamos a tomar en cuenta, esta es por ejemplo una paciente mujer, esta paciente mujer tiene una edad de 42 años, tiene una creatinina aproximadamente de 2.1, teniendo en cuenta que mi creatinina normal en una paciente mujer va a ser máximo 1.2, entonces ya tiene un incremento de esa creatinina y tenemos un peso de 52 kilos. Entonces yo le tendría que sacar una función renal mediante la fórmula de, en este caso vamos a tomar la de Coro-Crop-Gaul. Algo que también es importante es la estimación de la función renal. Para eso existe un cuadro, un consenso mundialmente descrito, que es el consenso de KDIGO. ¿Qué dice KDIGO? Que la función renal se divide en 5 estadios. Se dice que es un estadio 1 cuando el filtrado glomerular es mayor a 90, 1 normal. Un filtrado de 2 cuando el filtrado glomerular está a menos de 89 a 60. Y el 3 lo divide en dos tipos, es el 3A de 45 a 59, el 3B de 30 a 44, el 4, también llamado prediálisis, que ya son pacientes que probablemente si algo se descompensa van a llegar a diálisis, con un filtrado de 15 a 25, y un estadio 5 con filtrados o una eliminación o depuración de creatinina, muy incrementada la creatinina, pero con un filtrado glomerular menos de 15. Entonces ese es mi consenso mundialmente descritos. Todos nosotros, los nefrólogos, los médicos emergenciólogos y demás, cuantificamos y decimos el paciente está con un RC3B, un 3A, y de esa manera sabemos cuánto de función renal tiene. No es necesario describir está con 60 de función renal. No, yo necesito decir es un estadio 3B, es un estadio 3A, un estadio 4 o un 5, ya sin función renal, el paciente en diálisis. Un 5, todos sabemos que el paciente se dializa. Eso es igual, antes se llamaba
enfermedad renal terminal, actualmente ya no se describe como una terminal, ¿no? Una insuficiencia renal, ya no se describe así, es un estadio RC5. Entonces, vamos a describir este paciente, es una paciente mujer, saquen, a ver, 140 menos su edad está ahorita con 42 años, está entre 72 por su creatinina, esta paciente tiene una creatinina de 2.1 y entre 88.4, esta paciente es mujer, entonces sí le tengo que multiplicar por la constante. ¿Cuánto le sale? Menos de un minuto.